Para aquellos que están conectados, hay un cambio de horario. Necesito anunciarles eso porque ellos han visto el anuncio anterior. Mañana, en vez de empezar las reuniones en la mañana, vamos a tener las reuniones en la tarde, a las 5, a las 6:30 y a las 8 de la noche. Así que por favor hagan ese ajuste, que mañana en vez de tener de 10 en adelante, vamos a tener a las 5, a las 6:30 y a las 8, que es el mismo horario que vamos a seguir durante el transcurso de toda la semana hasta el siguiente sábado. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de abrir tu palabra. Ayúdanos a manejarla con reverencia, pues es tu santa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Ilumina nuestras mentes para entender, abre nuestros corazones para recibir y capacítanos para compartir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a repasar lo que estudiamos en el tema anterior porque es la base para lo que vamos a estudiar ahora. ¿A dónde comienza Jesús su labor en el santuario? ¿En qué lugar comienza? En el campamento. ¿Qué hizo en el campamento? Tejió un manto de perfecta justicia por su obediencia perfecta a la ley. Luego, ¿a dónde se mueve? Al altar del sacrificio. Muy bien. El altar del sacrificio y el campamento son las obras terrenales de Jesús. ¿Y qué hace Jesús en el altar del sacrificio? Carga sobre sí los pecados de todo el mundo y deposita el capital en el banco celestial. ¿Qué hace en el lavacro? Resucita de los muertos. ¿Y resucita con qué propósito? Para luego servir ¿a dónde? En el lugar santo, como intercesor por el pecado, para que los individuos puedan ir a recibir los beneficios de lo que Él ganó mientras estuvo en la tierra. Luego avanza al lugar santísimo para purificar el santuario de los pecados de aquellos que fueron verdaderos creyentes. Luego viene la ceremonia de Azazel, donde todos los pecados que fueron perdonados por la sangre, la responsabilidad es colocada últimamente sobre Satanás o sobre Azazel, y luego entonces el Señor Jesucristo viene a vivir con nosotros en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. Esa es la secuencia. Ahora vamos a encontrar que el libro de Apocalipsis sigue la misma secuencia de eventos. La mismita secuencia de eventos, el libro de Apocalipsis sigue el orden. Ahora, la razón por la cual la mayoría de las iglesias, si no todas las iglesias, no entienden el libro de Apocalipsis es porque no entienden el santuario. Si entendieran el santuario, entenderían el libro de Apocalipsis, porque el santuario y Apocalipsis van juntos, uno con el otro. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio en la página 16 para aquellos que tienen el manual. Y vamos a ver que el libro de Apocalipsis comienza brevemente con la obra de Cristo en la tierra. Comienza con la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Porque la obra en el campamento, en el altar y en el lavacro son cosas que hace Jesús aquí en la tierra. El lugar santo y el lugar santísimo son obras que hace en el cielo. Así que en realidad el libro de Apocalipsis comienza con una descripción muy corta de la obra que hizo Cristo aquí en la tierra. Vamos a anotar Apocalipsis 1, 4 al 6, para que vean que el libro de Apocalipsis comienza con el punto de referencia de lo que ocurrió con Jesús aquí en la tierra. Dice allí Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Eso se refiere a su resurrección, ¿sí o no? Que ocurrió en la tierra. Y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora fíjense los tiempos de los verbos. Al que nos amó. ¿Qué tiempo es el verbo? Pasado. Y nos lavó. Pasado, de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten que está hablando de algo que Cristo hizo en el pasado. Dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que se refiere a su muerte. Noten también el capítulo 1 en los versículos 17 y 18. Aquí se relata la vida, muerte y resurrección de Cristo nuevamente. Dice allí, aquí está escribiendo Juan de su experiencia, cuando ve a Jesús en visión, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo, es su resurrección, y estuvo ¿qué? Estuve muerto, esa es su muerte, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Nuevamente una referencia a la muerte y la resurrección de Jesús que ocurrieron aquí en la tierra. Así que básicamente el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1, repasando muy brevemente la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero a partir del capítulo 2, ya el enfoque en el resto del libro es el ministerio celestial de Jesús. Es decir, su obra de vivir una vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección ya no son centrales, porque el propósito de Apocalipsis es llevarnos para hablar sobre la obra de Jesús en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero el punto de referencia que se usa es que nos amó, nos lavó, estuvo muerto, revivió para que pudiera entonces desempeñar la obra en el santuario celestial. Así que vamos a comenzar con Apocalipsis, el capítulo 1:10 hasta el capítulo 3 y el versículo 22, la primera sección del libro de Apocalipsis. Allí Jesús está desempeñando su obra en los 7 candeleros. ¿A dónde estaba el mueble representado por los 7 candeleros? ¿En el Santísimo? No. Los candeleros, los 7 candeleros estaban en el lugar ¿qué? Estaban en el lugar santo. Elena White escribió algo muy interesante en El Conflicto de los Siglos, página 414. Escribió esto: los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Es decir, el santuario terrenal tiene 2 apartamentos, el santuario celestial tiene también 2 apartamentos. Sigue diciendo, cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Fíjense, 7 lámparas de fuego ardiendo ¿dónde? Delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro. Yo pregunto, ¿dónde estaba el altar de incienso? En el lugar santo también. Vamos a ver. Así que dice, vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Y luego la hermana White explica, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Qué fue lo que Juan vio? El primer apartamento. ¿Cuál apartamento es ese? El lugar santo del santuario. Así que dice, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Yo pregunto, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿entró directamente al lugar santísimo? ¿Y pasó por alto al lugar santo? No. Jesús no fue directamente al lugar santísimo, porque aquí dice en Apocalipsis, el capítulo 1 y 2 y el capítulo 3, que Jesús estaba entre los 7 candeleros cuando ascendió. Y los 7 candeleros representan lo mismo que los candeleros en el santuario terrenal.
Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros? Pero los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Ustedes saben eso, las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Pero las 7 iglesias en Asia Menor tenían características que representan toda la historia de la iglesia cristiana. Es decir, cada iglesia es simbólica de un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Es muy importante que recordemos eso. Sí eran 7 iglesias literales, pero esas 7 iglesias literales representaban toda la historia de la iglesia universalmente desde su comienzo hasta su fin. Son simbólicas, en otras palabras, de toda la historia de la iglesia cristiana. Ahora, quiero que noten qué está haciendo Jesús allí en Apocalipsis, el capítulo 1, en medio de los candeleros. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 1. Capítulo 2 y el versículo 1. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora escuchen. El que anda, no es una buena traducción, una mejor traducción es camina, ¿ok? El que camina en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Qué está haciendo Jesús en medio de los candeleros? Está caminando en medio de los candeleros. Ahora, noten Apocalipsis 1, 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice aquí Juan: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese que está en medio de los candeleros? Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que quiero que capten la simbología o la imagen que tenemos aquí. Es que hay 7 candeleros de oro, representan las 7 iglesias, pero las 7 iglesias representan la historia de toda la iglesia, desde tiempos apostólicos hasta el final de la historia. Jesús está en medio de los 7 candeleros y está caminando en medio de los 7 candeleros. ¿Qué está haciendo caminando en medio de los 7 candeleros? Para entenderlo tenemos que volver al Antiguo Testamento, para ver qué hacía el sumo sacerdote con los candeleros. Vamos al libro de Levítico, el capítulo 24 y el versículo 1 al 4. Levítico 24, 1 al 4. Vamos a ver qué hacía el sumo sacerdote cuando caminaba en medio del candelabro. Dice allí: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas que continuamente. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? La función del sumo sacerdote era suplir el aceite para que las lámparas nunca se apagaran. Tenía que estar seguro que el aceite siempre estaba allí para que no se apagara ninguna de las luces del candelabro. Sigue diciendo: fuera del velo del testimonio, versículo 3, en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Caminando en medio de los 7 candelabros, se está asegurando que cada una de las mechas tenga aceite para seguir alumbrando, que nunca se apague la luz del candelabro. Y cada una de las luces del candelabro representa una época de la iglesia. Es decir, Jesús está caminando simbólicamente en medio de la historia de la iglesia, las diferentes etapas de la iglesia, y se está asegurando que en cada etapa nunca se acabe el aceite, que la luz siempre brille y que nunca se apague. ¿Qué representa el aceite simbólicamente?
Ustedes saben que representa ¿qué cosa? Representa el Espíritu Santo. Ahora quiero que capten qué es lo que está enseñando esto. Jesús camina en medio de la historia de la iglesia, asegurándose de que la iglesia siempre tenga suficiente Espíritu Santo como para dar luz. Las lámparas representan a la iglesia dando testimonio por el poder del Espíritu Santo, porque el aceite mantiene la luz prendida. Nunca hubo un tiempo en que se apagó la luz de la iglesia. Aún en los tiempos más difíciles, nunca se apagó la luz. Ahora, hubo un periodo cuando parecía que la luz se iba a apagar. ¿Han oído hablar alguna vez de las edades oscuras? The Dark Ages. Durante el periodo del dominio papal, casi se apaga la luz de la iglesia, pero no se apagó porque Jesús estaba presente en su iglesia a través de grupos como los valdenses y los albigenses que proclamaron el mensaje en destierro por el poder del Espíritu Santo. La luz de la iglesia brilló. Nunca se apagó la luz de la iglesia porque Cristo caminaba en medio de la historia de la iglesia y se aseguraba que nunca faltara el aceite para que la iglesia impartiera la luz. Ahora quiero leerles una cita muy hermosa del Espíritu de Profecía, donde ella explica qué significa que Jesús está caminando entre los candeleros. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 468. Dice, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Es decir, Cristo caminando entre los 7 candeleros representa que está caminando en medio de la iglesia. Sigue diciendo, está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición, la condición de la iglesia. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o se apaga. ¿Qué hace Jesús? Dice, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o se apaga. Si el candelero fuere dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Así que Jesús camina en medio de los candeleros en el cielo, asegurándose que no se apague la luz. Pero eso representa el hecho de que Jesús camina a través del Espíritu Santo en medio de su iglesia en la tierra para dar el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia imparta la luz de Cristo Jesús. Ese es el énfasis de la primera sección del libro de Apocalipsis, los 7 candeleros. Ahora tenemos que movernos a la mesa de los panes de la proposición. Los candeleros tienen que ver con las 7 iglesias, pero en la mesa de los panes de la proposición está representado la mesa de los panes que se encontraba en qué apartamento del santuario. La mesa de los panes de la proposición estaba ¿en dónde? En el lugar santo del santuario. Así que ya hemos hablado de los candeleros, ahora necesitamos entonces hablar de la mesa de los panes de la proposición. Ahora, durante el periodo de los 7 sellos, que es una ampliación de lo que pasó durante las 7 iglesias, el Señor Jesucristo está allí, por así decirlo, en la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué representa el pan en la Biblia?
¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora aquí viene algo interesante. ¿Saben que tanto el Padre como el Hijo son responsables de darle pan a la iglesia? Jesús es el pan. Jesús dijo, yo soy el qué. Tiene los versículos ahí, no lo vamos a leer. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. ¿No es cierto? El pan es Jesús. Pero yo pregunto, ¿quién fue el que mandó el pan? El Padre mandó el pan. Así que el Padre manda el pan y Jesús es el pan. Es importante reconocer que los dos, el Padre y el Hijo, están involucrados en la mesa de los panes de la proposición. ¿Y qué hace Jesús ahí en la mesa de los panes? ¿Saben lo que está haciendo? Está asegurándose de que en su iglesia nunca falte el pan. Nunca falte la palabra en la iglesia. Y ahora escuchen bien, hubo un periodo de la historia de la iglesia donde el pan escaseó. Durante el periodo del dominio papal, el pan escaseó porque la iglesia se regía, ¿por qué? Por las tradiciones humanas en vez de la palabra de Dios. Prohibía la Biblia, quemaba la Biblia. Y cualquiera que usaba la Biblia sufría castigo por parte de la iglesia. La gente no leía la palabra, era ignorante de la palabra de Dios durante el periodo de dominio papal. Así como la luz parecía apagarse durante este periodo en los candelabros, pero nunca se apagó completamente. El pan de vida, la palabra escaseó durante este periodo, pero nunca desapareció. Porque entidades como los valdenses copiaban versículos de la Biblia en pedacitos de papiro y entonces eran vendedores ambulantes y llevaban esos versículos para que la luz todavía alumbrara y para que la gente tuviera pan. Ahora la gente dice, pero pastor, en la serie de los sellos no dice que Jesús estaba en la mesa de los panes de la proposición. Y es verdad, el texto no dice que en la serie de los sellos Jesús está allí donde están los panes de la proposición. Pero hay evidencia clara de que Jesús está allí en el lugar donde están los panes de la proposición. Quiero darles la evidencia. En primer lugar, el trono de Dios se encuentra en qué dirección del compás. El trono de Dios se encuentra en el norte. Por eso Lucifer dijo que iba a ocupar el lugar de Dios a los lados del qué, a los lados del norte. Y el Salmo 48, 1 y 2 dice que la ciudad de Jerusalén, que el trono del gran rey está en el norte. Ahora yo pregunto, ¿qué mueble del santuario estaba en el norte? La mesa de los panes de la proposición estaba en el norte del santuario. Esa es una evidencia. Otra evidencia es que la expresión panes de la presencia en realidad debería traducirse el pan del rostro. Es decir, el rostro de Dios está manifestado allí en la mesa de los panes. En inglés se dice the table of the showbread. Pero en realidad se debería traducir el pan de la presencia. Es decir, Dios en algún sentido está presente allí en la mesa de los panes de la proposición. Además de eso, y ustedes tienen todo esto en el manual, además de eso, la mesa de los panes de la proposición era el único mueble en el santuario que tenía 2 coronas en su parte superior. ¿Por qué 2 coronas? ¿Quién usa coronas? Los reyes usan coronas. ¿Pero por qué no una corona? ¿Por qué 2 coronas? Debe representar el hecho de que hay 2 personas presentes allí, en ese lugar. Además de eso, ¿cuántas pilas de pan hay?
hay 2 pilas de pan. ¿Por qué 2 pilas de pan? Se podrían haber puesto los 12 panes uno encima de otro, pero hay 2 pilas que están lado a lado. ¡Qué interesante! Ahora, ¿a dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Ya vimos que fue ¿a dónde? Al lugar santo, muy bien. Entonces yo pregunto, ¿en el lugar santo debe haber un trono? ¿Creen que en el cielo hay un trono? ¿En el lugar santo hay un trono? ¿Sí? ¿Y ustedes dónde dice la Biblia eso? Vamos a leer 2 textos, Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos hay en el trono? Cuando Jesús ascendió, ¿cuántos hay en el trono? 2. Porque Jesús dice, yo me he sentado en el trono con mi Padre. Hay 2 pilas de pan, 2 coronas a los lados del norte. Noten también Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 5. Apocalipsis 12 y el versículo 5. Está hablando de la mujer que pare a este hijo que representa a Jesús. Y dice allí, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su ¿qué? Y para su trono. Vez tras vez en el Nuevo Testamento dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. 2 sentados en el trono. Así que hay todas estas evidencias de que en el lugar santo del santuario, la mesa de los panes de la proposición representa el trono de Dios en el lugar santo. En el Santísimo es el arca del pacto, pero en el lugar santo es representado por la mesa de los panes. Ahora, permítame darles la evidencia final de este asunto. En el Espíritu de Profecía, en Primeros Escritos, páginas 54 y 55, tenemos registrado una visión muy interesante del Espíritu de Profecía. Ella está describiendo Daniel el capítulo 7 y los versículos 9 y 10 y los versículos 13 y 14. En unos momentos vamos a ir allí. Escribió la sierva del Señor: vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿Qué vio en el güey? ¿2 tronos o 1? Un trono. ¿Y cuántos habían sentados? 2. Dice, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Ahora escuchen. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿A dónde entró el Padre? Pues si entró al lugar santísimo, ¿a dónde estaba antes? Si se mueve al santísimo, tiene que haber estado ¿dónde? En el santo. Sigue diciendo. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vio un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces un brazo derecho y oímos su voz hermosa decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y yo recibiré a mí mismo. Necesitaríamos 2 horas para explicar esta cita, pero ahora viene la parte clave. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¿Había un trono en el lugar santo? ¿Había un trono en el lugar santo? ¿Estaban el Padre y el Hijo sentados en el trono? Sí. Y luego el Padre se movió ¿a dónde? Al Santísimo, y luego Jesús le siguió también al lugar santísimo. El único mueble en el lugar santo que puede representar el trono de Dios es la mesa de los panes de la proposición.
¿Están conmigo? Ahora, aquí viene el punto clave. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús ahí en la mesa de los panes de la proposición? Sencillamente se está asegurando de que el pan de la palabra nunca falte en su iglesia. Por más que entren tradiciones humanas, por más que la gente procure cancelar la palabra va a ser enviada para la nutrición espiritual de su pueblo. Así que fíjese, en los candeleros Jesús está en el lugar santo. En la serie de los sellos está sentado en el trono con su Padre, está en el lugar santo. Y ahora nos movemos a la serie de las trompetas. ¿Ve? Iglesias, luego en Apocalipsis vienen los sellos, luego en Apocalipsis vienen las trompetas. ¿A dónde está Jesús en la serie de las trompetas que repite nuevamente la historia de la iglesia desde otra perspectiva? Jesús está en el altar de incienso, el tercer mueble del lugar santo. Y ustedes dicen, bueno, ¿dónde dice tal cosa? Vamos a examinar algunos versículos. Vamos a Lucas 1, 8 al 10. Lucas 1, el versículo 8 hasta el versículo 10. Esto está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien estaba sirviendo en el lugar santo en su turno para ofrecer incienso. Dice lo siguiente: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¿Qué le tocó a Zacarías, padre de Juan el Bautista? Le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué apartamento? El lugar santo, donde estaba el altar de incienso. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo afuera mientras que Zacarías estaba ofreciendo allí el incienso? ¿Qué estaba haciendo el pueblo afuera del santuario? Orando. Y las oraciones de ellos entraban al santuario a donde estaba ministrando Zacarías. Sigue diciendo, versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El incienso guarda una relación con la oración. No es el incienso la oración. El incienso está relacionado con la oración. Noten el Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Dice lo siguiente: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Se relaciona el incienso con la oración en este versículo? Sí. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que el incienso guarda una relación con la oración, pero no es la oración. ¿Y ustedes cómo sabemos eso? Pues vamos a la introducción de las trompetas. Apocalipsis 8 y el versículo 3 y el versículo 4. Nuevamente Apocalipsis 8, 3 y 4. Dice aquí, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar de incienso, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso. Ahora escuchen con cuidado. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿El incienso es la oración? No. ¿Se le qué? Se le añade a la oración. Y luego dice en el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso va mezclado con las oraciones. ¿Y qué representa? Hay una cita hermosa en la batutina de la hermana White en Lugares Celestiales, página 71, a donde ella escribió lo siguiente: Cristo se ha entregado para ser nuestro sustituto y garantía, y no descuida a nadie. Hay una, escuchen, de aquí fue que yo saqué la ilustración del banco. ¿Recuerdan la ilustración del banco? Donde Cristo ha depositado allá una cantidad que todo el mundo podría reclamar si quisieran. Ahora escuchen, hay una reserva
incalculable de perfecta obediencia que proviene de su obediencia. Sus méritos, su abnegación y sacrificio propio están atesorados en el cielo como incienso para ser ofrecidos con las oraciones de su pueblo. A medida que las oraciones humildes y sinceras del pecador ascienden al trono de Dios, escuchen esto, Cristo mezcla con ellas los méritos de su vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones reciben la fragancia de este incienso. Así que en el altar de incienso Jesús está recibiendo las oraciones. ¿Qué clase de oraciones dice el Espíritu de Profecía? Las oraciones humildes y sinceras las recibe, las mezcla con los méritos de su perfecta obediencia y somos aceptos ante el amado. Hubo un periodo en la historia de la iglesia donde la intercesión de Cristo fue opacada y casi eliminada. Durante el periodo de dominio papal, la gente no le oraba a Jesús, le oraba a María y le oraba a los santos. Fue opacada la obra de Jesús, pero nunca desapareció completamente la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial. Nunca se perdió completamente de vista al Señor Jesús. Así que ¿a dónde está Jesús en la serie de las iglesias, los sellos y las trompetas? Está en el lugar santo. Pero ahora vamos a notar que en Apocalipsis 11:19 Jesús se mueve al lugar santísimo. Nota lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis 11 y el versículo 19. Esto es después de la serie de los candeleros, los sellos y las trompetas. Dice allí en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Pues si fue abierto, tiene que haber estado ¿qué? Cerrado. Claro que sí. En algún momento se abre. Ahora, ¿qué es el templo? La palabra templo aquí es la palabra griega naos. En Apocalipsis aparece 16 veces y todas las veces se refiere al lugar santísimo del santuario. ¿Dices cómo sabemos eso? Pues sigamos leyendo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿y qué se vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terrible terremoto y grande granizo. Cuando se abre el templo en el cielo, ¿qué es lo que se ve? El arca del pacto. ¿En qué apartamento estaba el arca del pacto? El arca del pacto estaba ¿dónde? Estaba en el lugar santísimo. ¿Y qué ocurría en el lugar santísimo una vez al año, al final del año? El juicio o la purificación del santuario. Ahora Jesús se mueve comenzó Apocalipsis con su muerte y su resurrección. Luego está entre los candeleros en el lugar santo. Luego está en la mesa de los panes, en la serie de los sellos. Y luego está en el altar de incienso, en la serie de las trompetas. Y ahora se mueve al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo se realizaba el juicio y la purificación del santuario. ¿Y saben lo interesante es esto? Hay tres perspectivas de lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. La primera perspectiva es Daniel 7. Y no tenemos tiempo de leer Daniel 7, pero usted puede leer los versículos 9 y 10. Dice que viene un carruaje de fuego y recoge al anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios el Padre. Y lo lleva allá al lugar santísimo y dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Y luego entonces el carruaje de fuego regresa a donde está Jesús y recoge a Jesús y lo llevó allá a donde estaba el Padre para recibir el reino de mano de su Padre. Es decir, la Biblia describe lo que ocurrió en el cielo en 1844. Se movió al Padre y luego se movió Jesús.
Pero saben que la Biblia también nos da la fecha cuando eso pasó. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Nos da la fecha de octubre 22, 1844. Es decir, Daniel 8:14 nos da la fecha. Daniel el capítulo 7 describe el evento. Y fíjense que Apocalipsis 14, 6 y 7 describen la proclamación terrenal de lo que pasó en el cielo. Porque el primer ángel dice, teme a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, tenemos una descripción del evento, la fecha del evento y la proclamación terrenal del evento en el libro de Apocalipsis. Interesante. Y dice ahí que Jesús fue a recibir de parte del Padre su reino. ¿Y qué puede significar eso? Va donde el Padre para recibir el reino. ¿Qué es el reino de Jesús? Generalmente pensamos del reino en términos geográficos. Por ejemplo, el Reino Unido. Pensamos eso, Irlanda y es Escocia y es Inglaterra y es Gales. Sí, ese es el Reino Unido. Pero en la Biblia, el reino son las personas fieles que pertenecen al reino. ¿A qué fue Jesús ante el Padre? Para recibir el reino. A los fieles de su reino. Pero ¿qué tiene que ocurrir para revelar quiénes son miembros de su reino? Tiene que haber un juicio. Para distinguir entre los que son fieles y los que no son fieles. Y cuando termine el juicio, ya todos los que son fieles se ha mostrado que son fieles y entonces el Padre le entrega a Jesús el reino, todos sus fieles, para que el Señor Jesucristo venga a buscarlos. En ese sentido fue a buscar el reino. Y el proceso de la purificación del santuario es examinar el caso de cada persona que profesó a Jesús para ver si su profesión fue genuina o no. Y cuando termina el juicio, el grupo de todos los genuinos está completo. El reino de Cristo está completo, su novia está completa y ahora Jesús puede casarse con su novia o puede recibir su reino, que significa básicamente lo mismo. Ahora fíjense qué interesante. Cuando termina esa obra, se cierra el santuario y ya nadie puede entrar al santuario. Yo pregunto, ¿hoy podemos entrar al santuario celestial? ¿Podemos? Bueno, hay que ir a Elon Musk para que nos lleven un cohete. No. ¿Cómo podemos entrar al santuario celestial? Con confianza. Por la fe. Mientras Jesús está intercediendo, sirviendo como sumo sacerdote intercesor, podemos venir a Él con confianza. Pero viene un día en que Jesús va a dejar de ser sumo sacerdote. ¿Va a dejar de ser intercesor? Sí, Señor. Cuando se quite sus vestiduras sacerdotales y se ponga sus vestidos como rey. Cuando Jesús viene por segunda vez, viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, que significa que tiene que haberse cambiado antes de volver. Ahora está vestido como sumo sacerdote. Cuando regrese, viene vestido como Rey de Reyes, tiene que haberse cambiado antes de volver. ¿Están conmigo? Y nadie va a poder, vamos a tener que vivir en el tiempo de angustia sin intercesor. Ya no podremos mandar los pecados al santuario. Esta es una cosa muy criticada hoy en día en la iglesia. Dice, siempre necesitaríamos un intercesor por el pecado. No, lo que necesitamos en el tiempo de angustia es un protector. Porque no vamos a seguir pecando durante el tiempo de angustia. Entonces Jesús dice, ya purifiqué el santuario, vamos a purificarlo de nuevo. No. El Espíritu de Profecía dice que tendremos que haber ganado la victoria completa y total sobre el pecado. Ahora, eso no significa que somos arrogantes y decir, yo soy tan santo y yo soy tan bueno. Las personas más santas son las que se ven más o menos santas, podríamos decir. Y los que son verdaderamente santos no están comparando su santidad con la santidad de los demás. Porque tienen suficiente lucha en su vida como para estar ocupados en eso. El problema es que la teología de la última generación, algunos le han dado mal nombre, porque son legalistas.
Dice, ajá, yo no como queso y él sí. Yo no como carne y él sí. Yo me mudé para el campo y ese está en la ciudad. Jesús no viene a buscar a esa persona porque esa persona es como un fariseo. El fariseo se distinguía como alguien que se consideraba más santo que los demás y criticaba a los demás porque no alcanzaban su nivel de santidad. Pero sí habrá una generación final santa que no pecará, pero la honra y la gloria es para Dios, no para ellos. Y ellos lo saben y ellos lo revelan. Ahora fíjense que el santuario se va a cerrar. Ese es el próximo punto en Apocalipsis 15. Vamos a Apocalipsis capítulo 15 y vamos a leer los versículos 5 al 8. Ahora el santuario se cierra. Se abrió en 1844 para comenzar el juicio. Ahora se va a abrir de nuevo, pero se va a abrir con un propósito muy especial. No para que nosotros entremos por fe, sino para que salgan los ángeles con las plagas. Dice en Apocalipsis el capítulo 15, el versículo 5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Es abierto el lugar santísimo otra vez. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Por qué se abre el templo en este momento? ¿Para que podamos entrar por fe? No, para que los ángeles con las plagas salgan del templo para derramar sus plagas. Dice, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y ahora escuche. Y el templo se llenó de humo. El lugar santísimo. La palabra templo en Apocalipsis siempre se refiere al lugar santísimo, hermanos y hermanas. Las 16 veces. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y escuchen, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Se cierra la puerta de la gracia, mis hermanos y hermanas. Nosotros no tenemos que prepararnos para la segunda venida de Jesús. Nosotros tenemos que prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia. Porque después de cerrarse la puerta de la gracia, viene la gran tribulación. El tiempo de angustia cual no fue jamás. Viene después de cerrarse la puerta y los fieles estarán aquí. Y si Jesús no nos protegiera, no quedaría ni uno solo vivo. Pero Jesús es Miguel, el que está de parte de los hijos de su pueblo. Jesús no será intercesor, pero sí será protector. Jesús no nos va a abandonar acá. No decir, bueno, yo cerré la puerta de la gracia, arréglatelas como puedas. Hermanos y hermanas, no quedaría ni uno solo vivo, porque va a haber un decreto de muerte. Debemos nosotros, hermanos y hermanas, darle gracias a Dios que en el tiempo de angustia vamos a tener un protector. No le tengan miedo al tiempo de angustia. Algunos adventistas dicen, ojalá que el Señor me mande al descanso antes de eso. Más bien, ruéguele al Señor que el Señor le dé la fortaleza si está vivo durante ese tiempo. Se cierra el santuario. ¿Recuerdan los días de Noé? Los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Se cerró la puerta y enseguida comenzó a llover. No. Pasaron 7 días antes de que lloviera. ¿Cómo creen que se portaron los que estaban fuera del arca durante esos días? Cada día más altaneros. ¿Y creen que la fe de los que estaban dentro del arca fue severamente probada? No cabe duda alguna. Pero luego vino el diluvio y se los llevó a todos. La puerta de la gracia se cerró. Cuando se cerró la puerta, hermanos y hermanas, ya no había oportunidad de salvarse. Cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo, no habrá ya oportunidad de salvación. Jesús dijo, yo vengo como ladrón en la noche. Cuando el ladrón viene, la gente en la casa está dormida. Y el ladrón se roba todo lo que consigue. Y los que están en la casa están inconscientes de que el ladrón vino. ¿Cuándo descubren que el ladrón vino? Cuando se despiertan por la mañana, pero ya es demasiado tarde. Así será también al final de la historia.
Ahora, luego escuchen bien. Se abre el templo para que salgan los ángeles con las plagas. Ya nadie puede entrar al templo para reclamar a Cristo como intercesor. Y entonces ahora vienen las 7 postreras plagas en Apocalipsis. Desde Apocalipsis 16:1 al capítulo 18:24 tenemos las 7 plagas. Ahora, ¿saben de dónde vienen las 7 plagas? Las 7 plagas vienen del arca del pacto, porque el mundo ha pisoteado la ley de Dios que se encuentra en el arca. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Recuerden en el Antiguo Testamento, mis hermanos y hermanas, cuando los filisteos incircuncisos se llevaron el arca. ¿Qué pasó? El arca les mandó plagas. Y llegó al punto donde una ciudad le decía a la otra ciudad, el arca le toca a ustedes ahora. Y la otra ciudad decía, no la queremos, y mándenla para allá. Porque del arca del pacto salieron plagas sobre los filisteos incircuncisos. Las plagas vienen del lugar santísimo donde está el arca del pacto, porque el mundo ha pisoteado la santa ley de Dios. Y luego tenemos la ceremonia de Azazel. ¿Dónde tenemos en Apocalipsis la ceremonia de Azazel? En Apocalipsis 20 y el versículo 1 al 3. Estamos siguiendo la secuencia del santuario en Apocalipsis. Noten lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora fíjense, ¿cuántos seres humanos va a estar vivos en esta tierra durante el milenio? ¿Cuántos seres aquí van a estar vivos fuera de Satanás y sus ángeles? Seres humanos, ¿cuántos? Ninguno. Porque dice el Apocalipsis 25 que el resto de los muertos, los que no resucitaron en la resurrección a la segunda venida, dice, no tornaron a vivir sino hasta que se cumplieran 1000 años. No va a haber habitantes. ¿Y en qué condición va a estar la tierra? Jeremías dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y los cielos no tenían luz. Es una descripción como el mundo antes de la semana de la creación. El mundo va a estar en una condición como un desolado desierto, sin habitantes. ¿Recuerdan la ceremonia de Azazel? Venía uno y ataba a Azazel y se lo llevaba ¿a dónde? Al desierto. Levítico 16 dice, donde no había habitantes. Es decir, la ceremonia de Azazel se cumple después de las plagas en Apocalipsis, el capítulo 20, con el destierro de Satanás a un planeta desordenado y vacía, sin luz, sin habitantes. ¿Están viendo cómo el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario? Hermanos y hermanas, por eso es que el mundo cristiano no conoce, no entiende el asunto de las profecías. ¿Cómo las va a entender? Aparte del santuario, es imposible. El santuario no es una mera doctrina de la iglesia adventista. El santuario es la cosmovisión de la iglesia adventista. Es el concepto que une todas las doctrinas en un sistema de verdad. Por eso Satanás odia la doctrina del santuario. Porque él sabe que una vez que la gente entiende el santuario, entiende en todas sus dimensiones el plan de la salvación. Y para la mayoría de los cristianos todo terminó en la cruz. Sí, la cruz es todo. La cruz es importante, no me entiendan mal, pero hay mucho más que la cruz en solucionar el problema del pecado, mis hermanos y hermanas. Y luego, después del destierro de Satanás, Apocalipsis agrega algo que no está en el simbolismo de Levítico 16. Dice que Satanás va a circular la ciudad con los impíos, fuego va a descender del cielo, los va a consumir, y entonces Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21 y 22. Va a venir para habitar con nosotros por los siglos de la eternidad. Vuelve al campamento. Hermanos, qué extraordinario.
Ahora, mañana vamos a estudiar, Dios mediante, la primera presentación mañana, no se la pierdan, a las 5 de la tarde. Les voy a mostrar que cada fiesta judía sigue el orden del santuario y nos da la fecha en que Jesús iba a desempeñar esa función en el santuario. Las fiestas judías nos dan las fechas de los eventos en el plan de la salvación, los eventos que realiza Cristo Jesús. Ninguna mente humana podría haber divisado esto. Es demasiado complicado, demasiado intricate, una palabra que usamos en inglés, una palabra que significa que todo está interconectado perfectamente. Entonces Cristo habita con nosotros por los siglos de la eternidad en nuestro campamento. El pecado terminó, ya no hay lágrimas, ya no hay temor, ya no hay muerte, sino todo será como era al principio, antes que entrara el pecado al universo. Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, me voy. Y el apóstol Pedro le dice, ¿para dónde vas? Jesús dice, para donde yo voy, tú no puedes ir conmigo ahora. Me seguirás después. Pedro dice, yo no quiero ir después, quiero ir ahora. Y Jesús sabía que los discípulos estaban atribulados cuando dijo que se iba. Ellos no podían concebir vivir un momento sin Jesús. Por lo tanto, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos con Él. Hermanos y hermanas, no dejemos que nada en este mundo nos impida tener esa conexión con Cristo Jesús. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Pierda la eternidad. Pongamos todo, hermanos y hermanas, en el altar del sacrificio. Dediquemos nuestra vida a Jesús. Vivamos para... Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día que nos has concedido. Gracias por el privilegio de ser hijos e hijas tuyos. Gracias porque pertenecemos a tu iglesia, la iglesia que has llamado a proclamar la verdad para este tiempo. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que nos des mentes claras, corazones dispuestos para recibir la palabra, que también nos fortalezcas y nos capacites para proclamarla. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar en cuanto a la quinta iglesia de Apocalipsis 2 y 3. Ya hemos estudiado en cuanto a la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Vimos que la iglesia apostólica trabajó muy duro. Como resultado entraron miles y miles de personas a la iglesia, abandonaron el paganismo y se unieron a la iglesia cristiana. Satanás no le gustó y por lo tanto en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, Satanás levantó una persecución mordaz en contra de la iglesia con el fin de desarraigarla y destruirla por la persecución. Pero mientras más persiguió a la iglesia, más creció la iglesia. Así que Satanás decidió cambiar su plan. Esto nos trae a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Es cuando la iglesia se unió con el poder civil y permitió que muchas prácticas paganas, muchas tradiciones humanas penetraran en la iglesia. Y esto preparó el camino para la apostasía de la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Y nos dimos cuenta en nuestros dos estudios sobre Tiatira que esa iglesia tiene dos etapas. La primera etapa fue durante los 1260 años de supremacía papal. Se cumplió durante ese tiempo la historia de Elías simbólicamente. Pero nos dimos cuenta que ese sistema, representado por Jezabel,
papal que gobernó por 1260 años, al final de su periodo recibió una herida mortal y desde ese tiempo no ha podido comportarse como se comportó en el pasado. Pero la Biblia dice que su herida mortal se sanará y luego vendrá la segunda etapa de Tiatira. Nuevamente Jezabel, simbólicamente hablando, se levantará para hacer lo que hizo en el pasado. Ahora, queremos estudiar hoy en cuanto a la iglesia de Sardis. Es la iglesia del periodo posterior a la Reforma Protestante. El título del tema es La iglesia de la Reforma, pero en realidad el enfoque principal tiene que ver con lo que ocurrió en la iglesia después de la Reforma Protestante. Vamos a leer primero el pasaje como se halla en Apocalipsis 3, 1 al 6. No vamos a poder cubrir todo el material, pero por eso es importante que tengan el manual para leer las citas que no vamos a poder leer por la premura del tiempo. Dice en Apocalipsis 3, 1, escribe el de la iglesia de Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje a la iglesia de Sardis, la quinta iglesia, la iglesia de la post-reforma, podríamos decir. Tiene que ver con la reforma, pero las características son más bien de el paso de un tiempo después de la Reforma Protestante. Ahora, primero necesitamos ver algunos detalles en cuanto a la iglesia de Sardis, o la ciudad de Sardis más bien. 600 años antes que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, Sardis era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Era la ciudad capital del reino de Lidia, a donde gobernaba el poderoso Creso. Pero en la época romana, 600 años después, la ciudad había perdido en gran medida su gloria y su prestigio. No era ni la sombra de lo que había sido antes. Su reputación gloriosa yacía tan solo en la memoria de lo que había sido en el pasado. Por esto es que William Ramsey, que dedicó muchos años viajando por Asia Menor, estudiando las 7 iglesias, las 7 ciudades, tuvo algo muy interesante que escribir en cuanto a la iglesia de Sardis. Escribió las siguientes palabras: ninguna ciudad que existía en Asia en esa época denotaba un contraste melancólico tan marcado como la esplendorosa Sardis del pasado y su decadencia en el presente. Un contraste grande. Había sido gloriosa, había sido famosa, había sido grande, pero en la época cuando Juan vivió no era ni la sombra de lo que había sido. Esta característica es muy significativa y nos ayuda a comprender el quinto periodo de la historia de la iglesia. La iglesia de Sardis representa el periodo primordialmente posterior a la Reforma Protestante.
Para este tiempo, la iglesia que tuvo un comienzo no progresó, sino que la iglesia después de la Reforma se estancó. La iglesia de esa época se degeneró hasta caer en un formalismo árido y sin vida. Ahora notemos lo que nos dice la página 108 en la mitad de la página. Apocalipsis 3 y el versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora se menciona en relación con esta iglesia los 7 espíritus. No hay 7 Espíritus Santo, hay un solo Espíritu Santo. El número 7 indica la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, Cristo se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 Espíritus de Dios, o la plenitud del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que en el día del Pentecostés Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la iglesia, como resultado de eso, fue una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que amaba al Señor Jesús. Pero la iglesia en la época de Sardis había perdido en gran medida el Espíritu. Y como resultado de eso estaba a punto de morir, según nos dice el relato. Lo que más necesitaba esta iglesia era el Espíritu en su plenitud, para que no muriera, sino para que viviera. Elena White lo explicó así en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1165 y 1166. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia, la pérdida de ¿qué? De vida espiritual. Muchos de los que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los libros de la iglesia, pero no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Puede ser que se hayan unido a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Puede ser que sean diligentes en el desempeño de ciertos deberes. Puede ser que aparezca que están activos en la iglesia, en otras palabras. Y puede ser aún que algunos los consideren hombres vivos. Pero hay muchos entre ellos que tienen un nombre de que vives y estás muerto. Así que la sierva de Dios explica que la iglesia de Sardis había perdido el Espíritu. Por eso Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus, porque quería infundirle a la iglesia en esa época la vida del Espíritu Santo. Ahora, vamos a notar algo sobre el nombre de la iglesia, el nombre Sardis. Mientras que la versión Reina Valera del año 1960 escribe de la siguiente manera: tienes nombre de que vives y estás muerto. La nueva versión internacional, que es una versión más reciente, traduce: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Al igual que la ciudad de Sardis, la iglesia tenía fama o una reputación de estar viva, pero en realidad estaba en cama de mortandad. Tenemos un paralelo en Génesis 11:4, donde se describe los constructores de la Torre de Babel. Ellos dijeron: construyamos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. ¿Qué significa eso? Hagámonos un nombre. Sencillamente significa hagámonos ¿qué? Hagámonos famosos. Es decir, la iglesia de Sardis tenía un pasado glorioso, tenía fama de que estaba viva, un nombre de que estaba viva, pero en realidad la iglesia estaba a punto de morir. El mensaje a la iglesia de Sardis, en un sentido amplio, se aplica a la iglesia de hoy también. Noten esta cita del Espíritu de Profecía, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 958.
Después que la hermana White cita Apocalipsis 3 y el versículo 1, que nos demuestra que está hablando de la iglesia de Sardis, ella comenta lo siguiente: Dios amonesta a esta iglesia a que haga un ¿qué? Un cambio. Tenía nombre de que estaban vivos, pero sus obras carecían del amor de Jesús. Oh, cuántos han caído porque confiaron en una ¿qué? Profesión de la salvación. ¿Cuántos están perdidos en su esfuerzo por mantener un ¿qué? Un nombre. Si uno tiene la reputación de ser un evangelista de éxito, un predicador talentoso, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre con devoción especial, existe el verdadero peligro de que su fe naufrague cuando Dios permita que vengan pruebas pequeñas. A menudo su gran esfuerzo será mantener su reputación. La iglesia de Sardis parecía reputablemente ser una iglesia viva, una iglesia activa, pero en realidad tenía solo una profesión del cristianismo y no una conexión viva con Cristo Jesús. La hermana White nos advirtió también en cuanto al mismo peligro para la iglesia de hoy. En la siguiente cita que encontramos al pie de la página 109, en el libro Testimonies for the Church, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 172, ella escribió lo siguiente: la accesión, que significa la entrada, de miembros cuyos corazones no han sido renovados y cuyas vidas no han sido reformadas, es una fuente de debilidad para la iglesia. ¿Qué dice ella? Personas que entran a la iglesia que no han sido renovadas y cuyas vidas no han sido reformadas, ¿es una fuente de qué? De debilidad para la iglesia. A menudo se ignora este hecho. Algunos ministros e iglesias están tan deseosos, escuchen bien, de asegurarse un aumento de los ¿qué? De los números, que no presentan un testimonio fiel en contra de hábitos y prácticas que no son cristianos. No se les enseña a los que aceptan la verdad que no pueden con seguridad ser cristianos de nombre, mientras que son mundanos en su conducta. Hasta aquí han sido súbditos de Satanás y desde ahora deben ser sujetos de Cristo. La vida debe dar testimonio del cambio de líderes. Y luego dice, la opinión pública favorece una ¿qué? Una profesión del cristianismo. Se requiere poca abnegación y sacrificio a fin de dar una apariencia de la piedad, como la iglesia de Sardis, y tener el nombre anotado ¿dónde? En los libros de la iglesia. Así es que muchos se unen a la iglesia sin primero unirse a Cristo. En esto Satanás triunfa. Tales conversos son sus agentes más eficaces. Sirven de señuelos para otras almas. Son luces falsas que arrastran a los desprevenidos a la perdición. Esa es una descripción de lo que fue la iglesia de Sardis. Una iglesia que parecía ser próspera, una iglesia que tenía como patrimonio los grandes reformadores protestantes, una iglesia que tenía credos doctrinales muy hermosos, que parecía estar viva, pero en realidad no había caminado con el Señor y estaba a punto de morir. Estamos en la página 110 ahora. En un sentido más estrecho, la iglesia de Sardis representa el periodo posterior a la Reforma Protestante. La palabra Sardis significa escapando. Y la iglesia de Sardis estaba escapando de las edades oscuras del dominio papal. Estaba escapándose de esa iglesia apóstata. Los reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, le infundieron vida a la iglesia que estaba en proceso de corroerse. Pero luego el protestantismo prosiguió el mismo camino y empezó a morir. Cuando los grandes reformadores murieron, la iglesia parecía estar viva. Había gran énfasis en tener ortodoxia doctrinal.
los rituales correctos, pero sin la vida que imparte el Espíritu Santo. Los grandes credos de las iglesias protestantes surgieron de la Reforma durante este periodo, pero la iglesia estaba moribunda por depender de una religión intelectual que se basaba en los credos, más bien que en una relación viva con el Señor Jesucristo. La iglesia de Sardis, en otras palabras, no completó la Reforma protestante. Se estancó, empezó a retroceder. Las iglesias protestantes se petrificaron y se conformaron con lo que habían enseñado Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, y no progresaron ni avanzaron en su conocimiento de la verdad. Quiero leerles una cita de un teólogo de la época, Samuel Turner, quien escribió lo siguiente en cuanto a la iglesia de Sardis. Los reformadores comenzaron bien. Por reformadores quiere decir personas como Lutero, Calvino, Zwinglio, los grandes reformadores. Comenzaron bien, pero muchos de sus sucesores, es decir, los que vinieron después, no eran tan consagrados como ellos. Y sus obras no eran perfectas ante Dios. Fíjense que está comentando sobre Sardis. Tenían un nombre de que vivían, pero estaban muertos. Y la piedad vital que surgió de las grandes doctrinas de los reformadores se degeneró gradualmente hasta alcanzar un formalismo sin vida. La forma de la piedad, pero sin el poder de la piedad, en otras palabras. Finalmente, en la época de John Wesley, las condiciones, escuchen bien esto, eran tales que muchos de los ministros de las iglesias establecidas, como la presbiteriana, la luterana, la metodista, etc., eran borrachos y libertinos, y entre la gente eran los más degradados, los ministros de las iglesias. Está escribiendo este hombre. Hombres como los Wesley, Whitefield, los puritanos y los pietistas comenzaron a protestar en cuanto a esta situación con tal celo y unción del Espíritu de Dios que introdujeron un periodo de reavivamiento y alcance misionero simbolizado por las condiciones de la iglesia de Filadelfia, que es la próxima iglesia que vamos a estudiar. Es decir, cuando la iglesia estaba a punto de morir, hubo un gran reavivamiento en la siguiente iglesia, la iglesia de Filadelfia. Otro individuo escribió lo siguiente en cuanto a la condición de la iglesia de Sardis. Este hombre, John Robinson, se despidió de los peregrinos cuando vinieron de Holanda al este de los Estados Unidos y les dijo las siguientes palabras: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere, ahora escuchen esto, si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene, ¿qué cosa? Más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Es decir, los reformadores no tenían todo. Cuando se despidió, dijo, si alguien enseña una verdad que no se ha descubierto, recíbanla. Otro individuo, D. Neal, escribió lo siguiente: por mi parte, no puedo deplorar lo suficiente la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en su religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No quisieron progresar, en otras palabras. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. Y a los calvinistas ya no los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no logró ver todo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar,
Pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, es decir, los reformadores, no llegaron a penetrar ¿qué? Todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. ¿Están captando el vistazo de lo que fue la iglesia después de la Reforma Protestante? Ahora, Elena White tiene un comentario largo y siempre es un riesgo leer porque la gente se distrae, pero lo que ella escribió es tan espectacular que necesito leer los comentarios que hizo Elena White sobre esta iglesia de Sardis. Sus comentarios están en el libro Historia de la Redención, página 370 a la página 372. Y me voy a dar el lujo de leerlo porque yo no puedo describirlo tan bien como lo describió Elena G. White. Dice así, está al pie de la página 111. La reforma no terminó ¿con quién? ¿Lutero guardaba el sábado? ¿Lutero entendía en cuanto al juicio investigador? ¿Lutero creía que los muertos nada saben? ¿Lutero creía que no se debe beber alcohol? No, Lutero le gustaba su cerveza. Pero Lutero no tenía toda la luz. Así que dice, la reforma no terminó con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él, pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora continuamente ha estado brillando ¿qué cosa? Nueva luz sobre las Escrituras y se han ido desarrollando constantemente ¿qué? Nuevas verdades. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de golpe todos sus errores. Su obra consistió en romper las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los cuales no renunciaron. La mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo, junto con otras festividades católicas. Es verdad que consideraron que su observancia no se basaba en una autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos entre ellos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, inclusive por los protestantes. Es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado de la Biblia. Cuando la Reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre toda la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma, ahora escuchen, aquí viene la clave. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos. Interesante que en la iglesia de Sardis hay unos pocos. Vamos a ver en unos momentos que eran fieles. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo, o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscitado por la Reforma, gradualmente, ¿qué sucedió? Murió, porque no avanzaron. Hasta que llegó
a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como la había habido la Iglesia Católica en tiempos de Lutero. Se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolos con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Cuando Satanás se dio cuenta de que había fracasado en su intento de aplastar la verdad por medio de la persecución, de nuevo recurrió al mismo plan de transigencia por medio del cual había producido la gran apostasía y la formación de la Iglesia de Roma. Indujo a los cristianos a aliarse, esta vez no con los paganos, sino con quienes, al adorar al Dios de este mundo, demostraron ser idólatras también. Satanás ya no pudo mantener más la Biblia fuera del alcance de la gente. Había sido puesta al alcance de todos, pero indujo a miles a aceptar falsas interpretaciones y teorías carentes de fundamento, sin escudriñar las Escrituras para aprender la verdad por sí mismos. Corrompió las doctrinas de la Biblia y logró que se arraigaran tradiciones que iban a provocar la ruina de millones. La iglesia sostenía y defendía esas tradiciones en lugar de luchar por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y mientras permanecían totalmente inconscientes con respecto a su condición y a su peligro, la iglesia y el mundo rápidamente comenzaron a aproximarse al periodo más solemne e importante de la historia de la tierra, es a saber, el periodo de la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Están captando cuál era la situación de la iglesia de Sardis? Una iglesia que tuvo un glorioso comienzo. A los reformadores Dios les reveló grandes verdades, pero la iglesia no progresó. Se conformó con lo que había sucedido en el pasado, igual que la ciudad de Sardis era una ciudad gloriosa en un tiempo, y en el presente del Imperio Romano la gente se acordaba del pasado, cuando en realidad en el presente la ciudad de Sardis estaba moribunda. Elena White comentó sobre la condición de la iglesia durante el periodo del gran terremoto de Lisboa, 1755, el oscurecimiento del sol y la luna en 1755 y 1780. Fíjense lo que describió la hermana White de la condición de la iglesia en esta época de la post-reforma. Conflicto de los siglos, página 310. La condición en que se hallaría en ese tiempo la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Fíjese que la hermana White aplica el mensaje de Sardis a la época de 1755-1780, que es la época de la posreforma. Es muy interesante el momento en que la hermana White ubica esta iglesia de Sardis. La mayor parte del mensaje de la iglesia de Sardis se aplica al final del periodo, más bien que al comienzo del periodo de la iglesia de Sardis. Así como Éfeso, Sardis comenzó bien, pero perdió su celo. Sardis estuvo vivo